Mi nombre es Daniela Buitrago, soy colombiana y hoy les voy a presentar mi plan de trabajo de tesis doctoral que se titula Estudio de Vigilancia en Colombia y Argentina, monitoreo magnético de la contaminación atmosférica en periodos de tiempo controlados. Este trabajo pertenece al grupo de investigación El magnetismo ambiental. Mi director es Marcos Chaparro y mi codirector es José Fernando Duque, que está en Medellín. Bueno, yo fui admitida en el doctorado en el año 2020, en octubre del 2021 me aprobaron el plan de formación, en septiembre del 2023 el plan de tesis, yo 21 créditos, el requisito de inglés todavía no lo tengo, pero sí la publicación indexada. Así que, no. Resulta que este proyecto aborda uno de los problemas de contaminación más importantes de la actualidad, es la contaminación atmosférica. Y en realidad la contaminación del aire se da por procesos naturales, por erupciones volcánicas, por la erosión, por tormentas de viento, tormentas en general, pero por la actividad humana propia del antropoceno, que es la época geológica en la que vivimos, pues se ha proliferado, se han aumentado en exceso los contaminantes en la atmósfera. Y los contaminantes se presentan en parte de diferentes formas, pero una de ellas es el material particulado, que se divide en dos grupos, el PM10, partículas menores a 10 micrómetros, y el PM2.5, que son partículas de 2.5 micrómetros o menores. Resulta que entre más pequeñas las partículas, es más fácil para ellas entrar en los sistemas vivos y en los humanos, que es el modelo que más se ha estudiado, entra en el sistema circulatorio, respiratorio y puede causar muchas afectaciones a la salud. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estima que para América hay 367.000 muertes al año asociadas por enfermedades asociadas a la mala calidad del aire. Y también se estima que el 99% de la población mundial vive en lugares donde sobrepasan los niveles estandarizados de buena calidad del aire. Entonces, para Argentina hay una empresa que se llama EQR, que tiene diferentes monitores en el país, y estimó que para el 2023 el PM2.5, la media anual, estuvo en 9 microgramos por metro cúbico, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que el lineamiento correcto es hasta 5 microgramos por metro cúbico. Es un problema importante. Y el PM, el material particulado, tiene una fracción magnética y es donde nos centramos en este trabajo. Bueno, entonces, el diagnóstico y el monitoreo del material particulado se da tradicionalmente con equipos que son robustos, que son muy caros, que están fijos en un lugar y requieren mucha logística para que puedan funcionar en el tiempo, y por eso se han desarrollado otras metodologías alternativas para estudiar el material particulado. Una de ellas es la implementación de biomonitores. Biomonitor, en términos generales, es una especie que tiene una distribución en un lugar específico, y con ella se puede censar alguna variable ambiental, se puede ver la presencia o el daño de algún contaminante. Bueno, como biomonitores se han usado líquenes, musgos, partes de árboles como las hojas, los frutos, las cortezas, y bueno, también los epífitas, sobre todo el género Tillandsia, bueno, son las que normalmente se conocen como los claveles del aire. Entonces, las Tillandsias, bueno, siendo epífitas, es una forma de vida que no es solamente de las Tillandsias, sino que otros grupos naturales pueden desarrollarlo, pero las epífitas crecen sobre otras plantas o sobre otros para desarrollarse. Además, se caracterizan por obtener toda la humedad y los nutrientes del aire. Ellas no usan las raíces para absorber, entonces por eso están en total dependencia del aire y por eso pueden captar las partículas que están ahí. Y también se han implementado los parámetros magnéticos, que si bien lo vimos anteriormente, se usan normalmente para estudiar el magnetismo en rocas y en suelos, pero aquí ya sería aplicada a una matriz biológica. Bueno, y la materia orgánica tiene una naturaleza diamagnética distintiva de lo que es los minerales magnéticos, por eso sirven como captores del material particulado del aire.
Bueno, alrededor del mundo se han hecho diferentes estudios con bilancias para estudiar diferentes contaminantes como elementos traza, metales pesados como el mercurio, pero todo lo que se ha publicado en relación a parámetros magnéticos y bilancias está relacionado con nuestro grupo de investigación. Y también se ha estudiado exhaustivamente el efecto que tienen diversos contaminantes, no solo sino otros contaminantes sobre las plantas y sobre otras especies, no sobre metiladas. Entonces, esta investigación quiere como seguir dando ese aporte por esa línea. Entonces, al terminar esta tesis, lo que se conocerían son las metodologías de medición de parámetros magnéticos in situ, sobre todo la susceptibilidad magnética, también las metodologías de trasplante, de las silancias, los mecanismos que tienen estas plantas en cuanto a la captura y acumulación de las partículas y algunos rasgos funcionales de las plantas se están viendo afectados por la exposición a material particulado. La innovación de este proyecto es que nosotros proponemos medir en campo el biomonitor que está en un lugar y no lo trasladamos al laboratorio para hacer métodos destructivos. Entonces eso permite no solo tener los datos espaciales, sino temporales, extenderlos en el tiempo. Y es relevante porque esto ofrece una alternativa, es un método alternativo más económico, salvo por los equipos, pero es más económico que los métodos tradicionales. Además, no solo sirve para detectar el material particulado magnético, sino que se puede cuantificar, caracterizar y monitorear. Bueno, la primera pregunta sería entonces cómo se emplean últimamente las metodologías de biomonitoreo magnético in situ para detectar, caracterizar y documentar el material particulado con estas especies y en periodos de tiempo conocidos, controlados. Y la segunda pregunta es más sobre el biomonitor. ¿Cómo es la capacidad o cómo se evalúa la capacidad de acumulación de estas especies de bilancias frente al material particulado? ¿Con qué mecanismos usan para ellas captarlas y mantener esas partículas en el tiempo? ¿Y cuáles rasgos funcionales o si algún rasgo funcional de la planta se está viendo afectado por la exposición? Entonces, el objetivo general sería desarrollar y optimizar las metodologías de monitoreo magnético in situ y analizar la capacidad de retención del material particulado en bilancias a través del uso de trasplantes, de equipos controlados y en un lugar de interés. Y luego, mira, las posibles afectaciones que están teniendo algunos rasgos funcionales por la exposición, también correlacionando los parámetros magnéticos con los parámetros biológicos. Para responder la primera pregunta, entonces hicimos 4 objetivos específicos, que sería optimizar los protocolos de trasplante, desarrollar y optimizar los protocolos de medición de susceptibilidad magnética in situ, documentar la dinámica de contaminación del lugar de interés y caracterizar el material particulado captado por las plantas. Y bueno, para responder la segunda pregunta, desarrollamos 5 objetivos específicos. Uno es describir la microestructura de la superficie de las hojas, identificar la ubicación de las partículas magnéticas en esa superficie, evaluar los rasgos funcionales en las islas estudiadas, evaluar la capacidad de contaminación, si es que las partículas después de, las plantas después de acumular las partículas las pierden, y clasificar las especies estudiadas de acuerdo a lo observado. Bueno, entonces, como actividades de investigación hemos hecho varias que aportan simultáneamente a diferentes objetivos. Entonces, lo primero fue la colección de plantas limpias. Los primeros ensayos los hicimos aquí en Tandil, que en realidad este lugar, la ciudad es como el límite donde se encuentran esas especies. Hacia el sur ya no se reportan más. Siempre están más al norte y también solamente está Tillandsia capillaris. Para más hacia el norte de Argentina hay otras especies como Tillandsia usneoides, Tillandsia recurvata, aerontos, Tillandsia tricolete. Son otras especies que bueno, también quisiéramos estudiar. Entonces, colectamos algunos individuos, estudiamos diferentes maneras de trasplantarlos y elegimos el más óptimo. Y luego
desplegamos una red de biomonitores piloto en Tandil. Y con esos biomonitores pudimos evaluar dos técnicas de medición in situ de susceptibilidad magnética, una es Direct Contact Methodology y Petri Methodology. Y también pudimos hacer micrografía SEM de las diferentes especies y hacer EDS para mirar la composición de las partículas que estaban captando en las plantas. También estamos haciendo un experimento de decontaminación donde colectamos tilancia recurvata en la ciudad de La Plata, en diferentes lugares del centro, y las trasplantamos aquí en el campus, en un lugar que está apantallado, digamos, de la contaminación directa, porque eso ya se considera como más natural. Entonces, estamos estudiando si estas plantas tienen la señal magnética que tenían al principio, porque, bueno, siendo plantas urbanas que nacieron ahí, crecieron ahí, ya tienen de por sí una señal magnética que está llegando, los minerales que han captado, las partículas que han captado por estar en ese lugar. Todas esas partículas vienen de los autos y de todo el smog de la ciudad. Y hemos también avanzado en los protocolos para medir los rasgos funcionales de las plantas. Con rasgos funcionales me refiero, por ejemplo, a contenido de clorofila, a contenido relativo de agua, de pH, y hay otras variables también que se podrían medir como contenido de azúcares, de proteínas, para mirar qué es lo que está pasando, si hay alguna diferencia de las plantas que están en un lugar limpio y las que crecen en la ciudad. Algo curioso es que también vemos la resiliencia que tienen estas especies, porque las encontrás tanto en lugares descontaminados o limpios y dentro de la ciudad, compiten muy bien en su ámbito. Bueno, ahora estamos desarrollando un proyecto en San Salvador de Jujuy, el proyecto Impactar, que responde a una demanda de esa comunidad, de esa ciudad, por evaluar la calidad del aire. Entonces, obtuvimos financiamiento, aprobación de un proyecto y se desplegó la primera red de biomonitores de Argentina. Y aparte, junto con la red de biomonitores, se estableció una red de monitores que leen o pueden cuantificar PM10, PM2.5 a tiempo real. Entonces, ahí estábamos trabajando en San Salvador de Jujuy juntamente con la municipalidad. Bueno, en CIATA Medellín, CIATA es el sistema de alerta temprano de Medellín, que tiene una red de monitoreo de calidad del aire por equipos tradicionales, y lo que hicimos fue trasplantar tilancia recurvata, tilancia osneoides en 3 de las estaciones de monitoreo para relacionar la señal magnética de las plantas y los datos captados por los monitores tradicionales. En el rectorado hicimos un experimento donde hicimos tilancia capilares en diferentes niveles del edificio para estudiar si las plantas se bancaban esa altura, porque ellas siempre están como en un nivel específico, pero miramos su comportamiento, si sobrevivían, y también si había alguna diferencia de la señal magnética en la diferencia de altura. Y finalmente hemos participado en un proyecto de evaluación en los museos con biomonitores. Este lo hicimos con líquenes, pero la idea es implementar también las tilancias. El proyecto consiste en evaluar la cantidad de material particulado magnético que está llegando a las obras de arte que están en museo. Este proyecto comenzó en Italia y lo han hecho en museos muy importantes de Roma, por ejemplo. Pero bueno, los investigadores que lo iniciaron y contactaron a nuestro grupo, y bueno, ya lo hicimos esto en el Museo Nacional de Buenos Aires y en el Museo de Historia Natural con Liqui. Bueno, el impacto de este proyecto principalmente se daría si todo lo que hacemos en la academia puede pasarse a una esfera gubernamental, que las personas que financian los proyectos se interesen por esas herramientas que estamos desarrollando aquí. Y bueno, eso lo pudimos evidenciar en Jujuy, donde se está pudiendo responder a esta demanda de la comunidad por evaluar la calidad del aire en un lugar donde no se sabía qué estaba sucediendo en ese tema.
Y bueno, salió en los diarios. Entonces, eso es bueno porque así mostramos que acá es importante, que la universidad es importante, y que la comunidad se dé cuenta de lo que significa. Y otro impacto sería que se podría implementar en los biomonitores en lugares donde nunca se ha hecho evaluación de calidad del aire o se ha hecho poco. Y bueno, esta tesis tiene un abordaje interdisciplinar, porque yo soy bióloga, mi director es físico, mi codirector es geólogo, trabajo con licenciados de tecnología ambiental. Bueno, es así como se hace la ciencia de hoy, no hay otra manera. Bueno, como resultados parciales, pudimos presentar el método de susceptibilidad magnética en campo, que es Methodology, y lo presentamos en un congreso en Nápoles en el 2022. Yo participé de manera virtual, pero no tuvo buena acogida en esa presentación. Ahí ya marcamos un precedente y bueno, en realidad alrededor del mundo se está abriendo como espacios para estandarizar todo lo que es el uso de los biomonitores. Pudimos publicar un paper también que estudia la influencia de la lluvia sobre la captación de material particulado magnético en tilancia reformata y tilancia usneoides. Si es que las plantas, después de captar ese material, se ven influenciadas por la lluvia en el tiempo, la señal magnética en el tiempo, captada durante varios meses. Y con nuestro grupo publicamos un artículo donde colectamos Tilancia capillaris en una región específica, en un sitio específico de San Salvador de Jujuy. Estudiamos todos los parámetros magnéticos y también aplicamos el método desarrollado. Es la primera mención de nuestro método, digamos, en un artículo, pero lo que viene ahora es la preparación de otro paper donde vamos a presentar ya formalmente y más extenso, Petribut Methodology, que es el método elegido más óptimo, pero con su respectivo caso de estudio, que es el de también. Luego seguimos con el experimento de decontaminación, ya llevamos 9 meses con él, 3 campañas y 960 mediciones. Lo que sigue ahora es hacer toda la parte ex situ y las correlaciones y compilar los datos tanto de los biomonitores como de los métodos tradicionales. Y seguimos con el proyecto Impactar, van 6 meses, llevamos una campaña y llevamos 2.530 mediciones. Pues las principales dificultades que hemos tenido en el proyecto ha sido la financiación, porque nuestro grupo hemos querido ir a congresos especializados, si bien hemos participado en congresos que se han hecho aquí, muy buenos, pero a veces hay unos congresos que son especializados y se hacen afuera, entonces quisiéramos ir a esos también y tener estadías de investigación. Por ejemplo, este año yo me gané una beca para ir al IRM en Estados Unidos, pero esas becas son retroactivas, entonces no pudimos resolver como ese tema. La próxima será, hombre. Y los cursos que he realizado, esenciales desde el principio para poder estructurar bien el proyecto, no perderse, comunicación científica, herramientas para diseñar el plan de tesis, desde la disciplina a la transdisciplina y análisis multivariado. Y luego hice unos más específicos, como magnetismo ambiental, herramientas para la evaluación de la calidad del aire, isótopos estables, que te abre otras preguntas, otras posibilidades, que por isótopos se podría estudiar, digamos, la fuente de esas partículas captadas, y biotecnología, introducción a la biotecnología en veterinaria, que también me abrió otras preguntas, porque usando marcadores moleculares, por ejemplo, podría haber algunos signos de estrés en las plantas, comparaciones con plantas de ciudad, a plantas que están en un lugar más limpio. Y próximamente me gustaría ver un curso de fisiología vegetal o relacionado para terminar de ajustar los protocolos de medición de los rasgos funcionales. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.
No, bueno. Sí, Me llamó mucho la atención la conexión con Uy para hacer un trabajo. ¿Cómo fue? ¿En un grupo de allá se contactaron con ustedes, desde una institución? ¿Cómo llegaron a sí, conocer esto que vos investigás y a poder aplicarlo? son conexiones que venían desde antes, pero el municipio tenía como abierta una convocatoria para problemáticas ambientales. Entonces, bueno, con Marcos y con los investigadores que se conocían de allá, bueno, sabían que trabajábamos en contaminación del aire, así que se armó el proyecto, se presentó. No creíamos que vaya a salir, pero salió al final, así que esperamos conseguir más financiamiento para seguir las campañas. Una pregunta. ¿Las especies de Colombia son las mismas que acá no? Sí, hay unas que son las mismas. Y la Lancia recurvata es la misma que está por todo Medellín. Vos andas en cualquier parte y está. Recurvata aquí está en La Plata y en Buenos Aires. Aquí en Tandil ya no está. Y en Colombia no tenemos capilares. Bueno, creo que las otras... ¿Y en general ven la misma respuesta en especie o para la especie entre distintos lugares o no pueden compararlo? Yo creo que, bueno, dentro de la misma especie, sí, creo que el comportamiento es igual. O sea, son especies muy resilientes. Vos las tenés días en el laboratorio, semanas, y están ahí, se la bancan. Y bueno, han respondido bien en el tiempo, digamos, siendo trasplantadas en diferentes lugares, sacándola de su lugar nativo a un lugar urbano, pero sí son parecidos. La misma especie y hay un comportamiento igual. ¿Y entre especies ven que todas funcionan más o menos igual como biomonitores o ven diferencias? Bueno, creo que hasta el momento veo que funciona. Me parece que están muy bien emparentadas, están muy cercanas, cercanamente emparentadas en cuanto a, si miramos un cladograma, evolutivamente son muy cercanas. Porque vos ves, por ejemplo, las micrografías y los tricomas, que son las estructuras por excelencia de estas plantas, se parecen, pero no son iguales. Entonces, vos vas viendo que algunas especies, como Tricolepis, tienen los tricomas muy pegados a la superficie, a la epidermis. Y entonces creo que en esas es más difícil, digamos, que las partículas queden debajo de los tricomas y se puedan lavar más fácil. En cambio, en Tillandsia neoides, los tricomas son más largos. Entonces, ser más largos tienden como a salirse a estar levantados y las partículas quedan ahí. Entonces, bueno, son los detalles microscópicos, digamos, de las estructuras de las hojas que van a hacer esta diferencia y que, bueno, no las he clasificado, no llegaba a ese objetivo, pero todavía vamos estudiando. Entre las neoides y las Acá me tiran un salvavidas. En el artículo que publicamos, nosotros estudiamos entonces la influencia de la lluvia y comparamos lo de especies, Tillandsia recurvata y neoides y pusimos plantas sin techo y otras con techo. A ver qué pasaba. Y las dos tuvieron resultados parecidos. No hay diferencia entre las que están bajo techo y las que están a la intemperie y tampoco entre especies. Puede fallar, pero hasta el momento. Tenía una pregunta. Sí. Bueno, primero felicitarte, súper interesante esto que estás estudiando. Y después, la pregunta es cuando ustedes hacen el trasplante, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa hasta que funcionan realmente como biomonitor? O sea, ¿tienen un tiempo mínimo para empezar a absorber o no para empezar a absorber en realidad, para que ustedes empiecen a detectarlo? Buena Y pregunta. Y la densidad, por ejemplo, afecta, porque uno suele ver claveles de aire y por ahí están agrupados. ¿Sí? ¿Es lo mismo que esté solito o que haya un grupo de claveles? Bueno, nosotros trasplantamos de a individuos. Entonces, en un sitio ponemos dos plantitas de la misma especie. Y en el tiempo, en realidad, digamos, la selectividad magnética la medimos por meses.
Y haciendo esa medición así mensualmente, no se ve mucha diferencia, pero puede cambiar dependiendo del sitio. O sea, en realidad es más el sitio de estudio que el biomonitor como tal. Debe funcionar como biomonitor y funciona del termómetro, pero lo que pasa es que también hay un límite para la medición de los, digamos, la señal que puede captar. Entre menos, o sea, pueden haber partículas, pero entre menos haya es más límite de detección, es más difícil de detectar. Y bueno, también sí creo que eso es lo principal de la medición con el equipo, porque es muy sensible, entonces también hay que aislar algunas variables para poder medir y obtener como la medición bien fidedigna. Por un lado, también te felicito a vos, a la persona que presentó anteriormente, me parece muy novedoso, con mucha proyección para alguna aplicación en contaminación. Pero bueno. Te quería preguntar respecto a esto mismo que estaban hablando recién, respecto a la fisiología de las plantas. Por lo que llegaron hasta ahora de avance, ¿no? De progreso. Ustedes ven como que hay una ventana de tiempo, como por la construcción, hay alguna saturación que puede haber, que les empieza a ensuciar, digamos, un poco los resultados, eso por un lado. Y por otro lado, si ves que la ventana es grande, si es una ventana, porque vi que están haciendo estudios ya de años, si ustedes piensan que esto se puede prolongar en el tiempo con los monitores, si ya intentaron ponerse en contacto con el Servicio Meteorológico Nacional, ahí tenés todo una cantidad de datos terribles que hay digitalizados para lo que son las condiciones que pueden afectar justamente ese proceso de uso de los monitores, ¿no? Sí, primero la primera pregunta. Hemos visto que las plantas pueden tener una saturación, pero pasa que cuando tienen mucho tiempo, y eso no lo hemos visto en trasplantes, sino en plantitas silvestres que están en la ciudad, puede tener una señal muy alta, pero ya ves que la planta está muerta, solo quedó ahí las hojas. Entonces esa sería como la saturación. Porque a mayor exposición las plantas empiezan a tener como tipo una sombra, y eso está directamente relacionado con la fotosíntesis. Entonces, plantas muy contaminadas de la ciudad pueden morir por cierta. Pero mientras ellas estén ahí, van a seguir acumulando el material particulado y la fracción magnética la vamos a poder medir. Entonces, bueno, en realidad tendría que pasar muchos años para que, digamos, llegue a una saturación. Y en plantas que están, se estima que esas plantas crecen como 1 centímetro por año, y eso es mucho. Es muy difícil decir cuánto. No se puede estimar como la cantidad de tiempo que una planta está ahí. Pero bueno, en realidad no hemos visto que las plantas se saturan, se mueren, pero no, es que dejen de estar así. Y en la segunda pregunta, sí, claro que hemos bajado de las bases de datos del Servicio Meteorológico toda la información que necesitamos, porque obviamente al hacer, por ejemplo, GIS, diferentes análisis espaciales, obviamente necesitamos esa información. Vamos a necesitar para los análisis. Perfecto, gracias.